contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados. FJDT Radio Lex. Radio Lex. La justicia en la radio. Jueves 21 de agosto de 2025. Los datos son el problema de la población en la era digital y el proteger la privacidad es el reto. Muy buenos días a todos ustedes que están aquí nuevamente con nosotros en su programa Acción o Omisión Penal. Es un gusto estar aquí. Soy la licenciada Edith Saavedra y estoy en compañía del doctor José Alejandro Andrade Paz. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Con el gusto de saludarla, de saludar a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes allá en el viejo continente. Así es, hoy tenemos invitado especial desde España, allá en este momento son las 6 de la tarde y es un gusto tenerlo con nosotros y en particular con este tema que es la ciberdelincuencia, un problema que considero que a lo largo del tiempo ha aumentado y más en relación a todo este avance tecnológico que está habiendo. Pero pues de todo esto nos va a hablar un poquito más nuestro invitado, quien es el doctor Miguel Olmedo Cardenete y de quien voy a leer una pequeña semblanza ya para posteriormente darle pues el uso de la voz. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buena. Casi no lo escuchamos, se escucha como muy trabado. ¿Sí? Ahí creo que ya lo escuchamos mejor. ¿Me escuchan bien? Ahí está. Perfecto. Perfecto, muchísimas Buenas tardes gracias. desde España, buenos días a México. Excelente, Muy muchísimas gracias, muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos aquí y más porque nada, por exponernos estos temas que la verdad es que son actuales, son de interés y es la manera de hacer llegar la información a las personas, ¿no? Voy a permitirme leer un poquito de lo que es su amplia currícula, la verdad es que es enorme, pero pues yo voy a poner ahí unos puntos, algunos puntos sobre ella. El doctor Miguel Olmedo Cardenete es doctor en Derecho por la Universidad de Granada con calificación máxima, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Granada, catedrático de Derecho Penal, ha publicado diversos libros ha sido profesor invitado en diversos centros de investigación extranjera, ha sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, director de Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Granada, consejero electivo del Consejo Consultivo de Andalucía, ha ejecutado como magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y es letrado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Granada. Esto es una pequeña cantidad de todo el currículum que tiene, pero que considero que es bastante interesante. La verdad es que tenemos a una personalidad aquí desde España y es un honor tenerla. Claro, es realmente un gran honor tener a una gran persona, sobre todo un gran amigo, que ya hemos tenido la oportunidad incluso de hacer por ahí un foro que precisamente llevó el tema de fraude piramidal, muy relacionado al tema del día de hoy. Así es. Y pues vamos a empezar con este tema porque es bastante importante que empecemos a plantear todas estas problemáticas que han surgido a través de la evolución que ha tenido la tecnología y que pues no se quede exenta de que mediante ella y con ella se generen este tipo de delitos que pueden ser desde los fraudes hasta el robo de una identidad y en fin, un mar de delitos que se pueden cometer mediante la tecnología. Sobre todo la vulnerabilidad que está patente en la sociedad, sobre todo con los infantes, ¿no? Es muy dado, muy actual ese problema de que se meten
Internet. al internet, se meten a la máquina, en las redes sociales, y cada día son presas de un delito o de una falta, porque todavía no podemos hablar de delito cuando todavía ni siquiera está tipificado. Son víctimas de algún acto que va en contra de todo principio social. Y para ello, pues bueno, qué mejor exponente que el que tenemos el día de hoy. Así es, le dejamos los micrófonos, doctor, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo también muy especial para el doctor don José Alejandro Andrade, a Gracias. quien tuve también la oportunidad de conocerle en mi última estancia en Ciudad de México, en el Parlamento Federal, donde efectivamente se desarrolló, ¿no?, una jornada vinculada con el tema de las criptomonedas, ¿no?, y el Así uso es. el abuso, ¿no?, para ser más precisos, con los fraudes piramidales, ¿no? Así es. Únicamente decirles que si en algún momento se corta o se me escucha mal, pues estaré atento a cualquier incidencia a través de WhatsApp, ¿no?, para volver a conectarme, ya saben, o a esto de las tecnologías, que a Sí, claro. veces no siempre funcionan bien. Bien, ante todo agradecer la invitación, por supuesto que me han cursado. Es un placer, por supuesto, una vez más tener contacto con mi México querido, México lindo y querido, que es desde luego, y así lo considero, mi segunda patria, ¿no? Y desde luego, pues hablar sobre ciberdelincuencia en general requiere, sin duda alguna, bueno, pues poner de manifiesto que evidentemente los delincuentes o los ciberdelincuentes van buscando la oportunidad delictiva, ¿no? Hay un estudio de la OCDE, de la Organización del Comercio, ¿no?, que analiza las oportunidades mercantiles que existen, ¿no?, en el mundo, y sobre un estudio realizado por dicha organización internacional se ha puesto de manifiesto que prácticamente el 80% del tiempo que tenemos fuera de las horas de sueño lo pasamos de alguna manera interconectados al ciberespacio, ya sea por aplicaciones de mensajería, ya sea por WhatsApp, ya sea por Telegram, ya sea por redes sociales, ya sea por Internet, consultando el correo electrónico, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos una especie de alter ego virtual, una especie de personalidad que hemos desarrollado de carácter virtual precisamente por nuestra presencia en el ciberespacio. Y si efectivamente la evolución de la tecnología nos ha afectado hasta ese punto, es decir, el desarrollo de una gran parte de nuestro tiempo en el ciberespacio, es evidente que los delincuentes clásicos que aprovechaban la oportunidad delictiva en el mundo presencial, pues cambian, como es lógico, al mundo en el que nos movemos, ¿no?, esencialmente, que es el mundo virtual. Pues la propia existencia de esta misma intervención esta mañana en México o esta tarde aquí en España lo pone de manifiesto. El uso de aplicaciones como Zoom, como Google Meet o cualquier otra, una vez más pone de manifiesto la interconexión globalizada que existe entre las personas desde hace ya bastantes años, ¿no? Y eso pues ha provocado que la delincuencia mute claramente su naturaleza y se transforme, sin olvidar, lógicamente, que el Estado debe seguir atendiendo la comisión, investigación y solución de los delitos más clásicos, ¿no?, por supuesto, ¿no? Pero es necesario canalizar cada vez más esfuerzos hacia la lucha contra la ciberdelincuencia, habida cuenta de que nuestra mayor vulnerabilidad está también ahora en el ciberespacio. Y eso pues exige esfuerzos no solo, por supuesto, del Estado en el ámbito de la investigación policial, en el ámbito de la Fiscalía o en el ámbito de la Judicatura, de nuestros jueces y tribunales, sino también exige lógicamente un esfuerzo formativo por quienes nos dedicamos lógicamente a la universidad y a la investigación. En nuestro caso, pues hace ya unos cuantos años que hemos desarrollado una línea de trabajo, una línea de investigación financiada por la Comisión Europea y por distintos organismos, tanto regionales como nacionales e internacionales, que hace de la ciberdelincuencia el foco de atención. Fíjense que además la ciberdelincuencia no es en absoluto una fenomenología criminal nueva.
hace ya muchísimos años que recibíamos correos electrónicos, muchos de ustedes estoy seguro lo recordarán, correos electrónicos en los que se nos anunciaba pues la existencia de una herencia pendiente de cobro o de un premio que habíamos ganado en cualquier país y que estaba únicamente pendiente de transacciones de carácter administrativo que exigían, eso sí, el anticipo o el abono de una cierta cantidad de dinero. Evidentemente ni esa herencia existía, ni ese premio nunca existió, nunca fue jugado, y estábamos detrás de las famosas o conocidas comúnmente, o al menos en esta especialidad, como cartas nigerianas, porque se detectó en las primeras investigaciones de esos correos que procedían de algunos países africanos o que por lo menos se instrumentalizaban algunos servidores informáticos radicados en países de África, ¿no? Por eso vino esa denominación. Y esas iniciales cartas nigerianas pues ponían o daban los primeros pasos de los ciberdelincuentes a la hora de intentar cometer claramente una estafa. Yo incluso he recibido alguna hace algunos meses, ciertamente ya mucho más perfeccionadas, ¿no? Las primeras manifestaciones de esas famosas cartas nigerianas eran un poco burdas, un poco toscas, mal redactadas, y poco a poco se han ido elaborando, ¿no? O perfeccionando. Ya aparecen con una especie de carta oficial de un despacho de abogados, con una supuesta residencia legal donde radicaría ese despacho de abogados para tramitar, ¿no? Las cuestiones que son necesarias para el cobro del premio, etcétera, ¿no? Pero básicamente sigue siendo la misma estafa encubierta de una forma mucho más perfeccionada. Luego, con posterioridad, hay que hacer también mención a la proliferación del phishing, ¿no? Es decir, de la clonación de los sitios web de lugares de confianza con los que uno tradicionalmente trabajaba, ¿no? Pues, por ejemplo, seguro que muchos de ustedes tienen alguna aplicación o son usuarios de banca electrónica, o quien no ha contratado, ¿no? Algún viaje por Internet, ¿no? A través de la compañía aérea, los hoteles o cualquier prestación de servicios, ¿no? Que existe en el comercio electrónico, ¿no? Evidentemente, eso ha proliferado muchísimo y los ciberdelincuentes, pues también, como decía al principio, aprovechan esa mayor vulnerabilidad en el ciberespacio de la que somos objeto, ¿no? Y el phishing consigue consistiendo, por supuesto, ahora también mucho más perfeccionado, en la clonación de esos sitios web. Particularmente en la época de la COVID, proliferaron muchísimo, ¿no? Pues claro, a la vista de los confinamientos que se decretaban en distintos países del mundo, nuestra vulnerabilidad se alzó con unas cifras espectaculares, dado que bueno, pues nuestra actividad presencial se redujo prácticamente a cero y era nuestra actividad en Internet, con carácter general, en el ciberespacio, la que adquiría un máximo protagonismo, ¿no? Y entonces empezaron a proliferar muchas modalidades de phishing, ya no solo a través de la clonación de sitios web de entidades financieras, sino también, pues por ejemplo, de empresas de mensajería, por ejemplo, también de la Organización Mundial de la Salud. Hubo algún caso también igualmente interesante, ¿no? En ese sentido, de una clonación de la página web oficial de la Organización Mundial de la Salud, solicitando datos personales, datos sensibles, para supuestamente poder solicitar vía online supuestas ayudas, ¿no? Que ofrecía la Organización Mundial de la Salud. No sé si recuerdan algunos de ustedes que tuvo que incluso darse una rueda de prensa, ¿no? Por parte de los responsables oficiales de dicha organización internacional, advirtiendo que ellos no tramitaban directamente ninguna subvención o ayuda de ningún tipo y que se trataba de ciberdelincuentes que, mediante la clonación muy sofisticada, hay que decirlo también, de ese sitio web oficial, pues utilizaba tal página web para la captación ilícita y fraudulenta de datos sensibles que luego eran utilizados con fines delictivos, ¿no? Por lo tanto, el phishing, luego volveré a ello
para profundizar un poquito más en sus últimas manifestaciones, las más contemporáneas, sobre todo vinculadas con el lavado de activos, con el lavado de dinero, eh, eh, se ha generalizado, y por eso incluso hay algún conocido navegador, ¿no?, que justifica su comercialización advirtiendo que tiene elementos de prevención frente a este tipo de sitios web clonados, ¿no? Y por lo tanto, pues, aunque es verdad que los ciberdelincuentes van perfeccionando sus técnicas, también es verdad que la ciberseguridad avanza igualmente para la prevención de este tipo de hechos delictivos, ¿no? Pero como digo, luego volveré al tema del phishing y su vinculación con el lavado de activos, o como lo llamamos nosotros, el blanqueo de dinero o el blanqueo de capitales, ¿no? Otras modalidades de ciberataques que han sido y que siguen siendo, porque además hace relativamente poco, ¿no?, también aquí en España las hemos sufrido y de una forma bastante severa, son los casos de ataques o de ciberataques, mejor dicho, con la finalidad de llevar a cabo extorsiones y particularmente también, o muy especialmente, de secuestros informáticos. No sé si alguien recordará en el mes de mayo del año 2017 la proliferación de un malware llamado WannaCry. En el 17 de mayo de 2017, fíjense que hace ya nada menos que 7 años, se produjo uno de los mayores ciberataques a escala mundial con la finalidad de distribuir un malware que lo que hacía era insertarse en las computadoras y en los servidores de organizaciones tanto estatales como privadas de todo el mundo y secuestrar secuestrar archivos, secuestrar datos, bases de datos e incluso también programas con un encriptado que era prácticamente imposible de deshabilitar. Eso produjo o dio lugar a que millones de personas tuvieran o sufrieran, ¿no?, dentro de todos sus archivos en sus computadoras un auténtico chantaje, porque la única solución para poder desencriptar tales datos, programas o archivos que habían sido objeto, ¿no?, de este malware, del WannaCry, exigían, como no, el abono de un rescate, el pago de un rescate a través de criptomonedas, normalmente de criptomonedas. Por eso digo que luego volveremos al tema del lavado de activos, del lavado de dinero, para poder levantar tal encriptado que sufrieron, como digo, a escala mundial muchísimos países, instituciones, tanto públicas como privadas y personas físicas, ¿no? Hace poco en España un malware de esas características, ya mucho más sofisticado, pues hizo que una ciudad entera de nuestro país viera en los mismos términos cómo se paralizaban sus servicios informáticos, ¿no? Particularmente los de carácter público. ¿Por qué? Pues porque cada vez el ciudadano tiene más gestiones a través de la sede electrónica de distintas instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no? Los ciberdelincuentes lo saben y atacan precisamente ahí, ¿no? Pero no solo atacan a países europeos, también países americanos. México ha sido igualmente también destino de malware de estas características. Los propios Estados Unidos, no sé si recuerdan cómo un malware de estas características llegó a difundirse a través de una conocida petrolera estadounidense, dificultando notablemente la distribución de combustible a lo largo de toda la costa oeste de Estados Unidos y efectivamente siempre bajo el mismo perfil de ciberataque, ¿no? El secuestro informático, la introducción de un malware que encriptaba archivos, datos y que venía a paralizar prácticamente el funcionamiento, en este caso de una empresa privada distribuidora de combustible, y de esa manera hacía prácticamente imposible la prestación del servicio que ofertaba en el mercado. Por eso las inversiones en ciberdefensa, en ciberprotección, tanto de instituciones públicas como privadas, son cada vez más importantes a la vista de que precisamente la delincuencia ha variado ya desde hace tiempo su ámbito de actuación y ya no es delincuencia
que se mueve o que se mueva únicamente en el mundo presencial, sino también en el mundo virtual, ¿no? Y esto pone de manifiesto, fíjense, y eso también es, a mi juicio, muy interesante, problemas clásicos, ¿no? Que se plantean en la lucha contra la criminalidad. Desde hace prácticamente 3 años, la Organización Nacional de Naciones Unidas ha elaborado un informe incipiente acerca del estudio de la proliferación del crimen organizado en el ciberespacio. Y eso, pues, ¿qué es lo que revela? Pues que tenemos los mismos problemas de siempre, pero ahora mudados o que se cambian al mundo del ciberespacio, al mundo puramente virtual. Por lo cual, pues, en ese sentido no hay sino que trasladar los distintos sistemas de prevención que tenemos a este nuevo contexto donde el crimen organizado también tiene un protagonismo creciente en distintos ámbitos, no solo en los puramente informáticos, sino también en algunos otros, ¿no? Particularmente el de ahora también de las criptomonedas o en general los criptoactivos a través de la proliferación de muchísimos sitios web donde proliferan supuestos sitios de inversión fraudulenta que encubren en realidad auténticas estafas de inversión, ¿no? Donde la recuperación del dinero invertido al final acaba siendo una quimera, pues prácticamente imposible, o al menos una vez que se ha profundizado en la escala piramidal de esta naturaleza, ¿no? Pero fíjense, tenemos además un nuevo desafío, ¿no? En la ciberdelincuencia, y es el de la inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial, obvio es decirlo ya a estas alturas, ¿no? Está revolucionando, y estamos solo en los comienzos, eso hay que decirlo también, ¿no? Prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, hay que decirlo, también el docente y el investigador, y su uso fraudulento está constituyendo también un nuevo desafío para las fuerzas y cuerpos de seguridad especializados en la prevención de este tipo de comportamientos delictivos y en la investigación de los mismos. Claro, piensen que basta con que se nos grabe nuestra voz de unos cuantos segundos para que a través de una aplicación de IA pueda perfectamente simularse una conversación nuestra. ¿Cuáles son los principales fraudes que se están cometiendo en este tipo? Bueno, pues son los de comisión de estafas, donde el engaño consiste en hacerse pasar por una persona cercana a la que el interlocutor cree reconocer en una conversación, ya sea de WhatsApp, ya sea a través de mensajería, mediante audios o mediante llamadas telefónicas. Está proliferando alguna medida de seguridad muy común y bastante razonable, como es el consensuar, ¿no? Alguna palabra de seguridad o alguna frase de seguridad familiares. Pues claro, se suele recurrir, ¿no?, a la típica llamada de teléfono o al típico mensaje de WhatsApp para hacernos creer que efectivamente se está dirigiendo a nosotros, pues ese hijo, ese hermano, ese pariente, ese padre, esa madre, ese familiar cercano, que con algún problema transitorio necesita una disposición de dinero, ¿no?, una disposición de efectivo o algún tipo de transferencia inmediata para intentar salir del supuesto problema. Bueno, pues la proliferación de esa medida de seguridad, que como digo es muy razonable, el consensuar familiarmente. Bueno, si alguna vez tenemos algún problema y nos comunicamos por WhatsApp, ¿cuál la palabra o cuál va a ser la frase de seguridad para saber que ciertamente estoy hablando contigo y no con una aplicación de IA que va no solo a duplicar perfectamente, a clonar perfectamente nuestra voz, sino que es capaz de mantener una conversación mínima, a un nivel mínimo, con el interlocutor al que está intentando engañar a través del uso fraudulento de esa. Asimismo, a través de inteligencia artificial se pueden clonar los números de teléfono, es decir, que en tu celular recibes una llamada que efectivamente aparece de un número de teléfono conocido, ya sea de un familiar o ya sea de algún banco con el que operemos con frecuencia, etcétera, ¿no? Es decir, que son
también un mundo de posibilidades infinitas que se abre, ¿no?, a los ciberdelincuentes mediante la utilización fraudulenta de sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Igual que estoy haciendo referencia, están proliferando con más frecuencia a través de las llamadas, pues lo mismo sucede, ¿no?, con la creación de perfiles falsos en redes sociales, ¿no?, donde pues también puedes estar en la creencia de estar interactuando, ya sea mediante voz o mediante mensajería, con una persona bien conocida o con un familiar muy cercano, ¿no? La clonación o la duplicación a través de sistemas de IA de estas páginas personales en las redes sociales también constituye un elemento de prevención a tener en cuenta, o al menos difundir la existencia para concienciarnos de que es necesario tomar medidas como mínimo de autoprotección, con independencia de que, por supuesto, la policía especializada en delitos informáticos investigue la creación de esos perfiles falsos, y donde incluso, pues, por poner algún ejemplo distinto, se están utilizando para la creación de estados de opinión, es decir, mediante la promoción de reels o de vídeos, ¿no?, en redes sociales, ¿no?, que no son auténticos y que son fake, claramente fake, para ir sentando, pues no sé, imagínense un país que está en medio de una campaña por unas elecciones que se están produciendo o que se van a producir en un momento cercano, ¿no? Bueno, pues claro, tengan en cuenta que si tuviéramos que ser personas físicas las que fuéramos, ¿no?, ir mandando mensajes perfil por perfil, sería prácticamente una tarea imposible de conseguir, al menos en un corto espacio de tiempo. Algo que en pocos segundos un sistema de inteligencia artificial adecuadamente diseñado puede conseguir, como digo, en muy, muy poco tiempo, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues la instrumentalización de la opinión pública a la hora de bueno, pues crear noticias falsas o promover elementos de convicción que sean igualmente fake en relación con un determinado posicionamiento político. Por eso muchas veces tenemos que ser lógicamente prevenidos, ¿no?, a la hora de aceptar la veracidad de algunas noticias que se difunden además muy rápidamente, incluso muchas veces con vídeos, ¿no? Con vídeos que ya los hemos visto, ¿no? También pueden ser perfectamente creados a través de aplicaciones de IA, de inteligencia artificial, y que en absoluto responden lógicamente a una realidad auténtica, ¿no? En España y en algunos otros países, porque ya conozco un par de casos nuevos, han proliferado también, siguiendo con la utilización fraudulenta de sistemas de IA, han proliferado también la utilización de los mismos con la finalidad de crear imágenes de desnudos o imágenes de contenido sexual que son falsas. Particularmente en España hubo el primer caso que encendió las alarmas, ¿no?, mediante esta modalidad delictiva consistió en una pequeñita ciudad de nuestro país que se llama Almendralejo. Consistió en que mediante la foto de una cara de una menor de edad, el sistema de IA creó un desnudo con diferentes posiciones, ¿no?, de esa chica, que luego, una vez producido con dichas imágenes, fue difundido entre distintos grupos de WhatsApp por, no sé si eran 14 o 15 también menores, con una finalidad puramente de divertirse, ¿no?, o de humillación de esa menor, ¿no? El caso fue investigado, la utilización fraudulenta de esa aplicación de IA, lógicamente se descubrió mediante la intervención, como es lógico, de los celulares de las personas que difundieron las imágenes, que como digo también eran menores de edad, y condujeron a la celebración del primer juicio en nuestro país, ya mediante sentencia condenatoria, donde se condenó a todos los menores por dos delitos. Uno, la difusión de pornografía infantil, porque era una imagen de un desnudo de una menor, y dos, por un delito contra la integridad moral, porque su difusión tenía una finalidad claramente vejatoria y humillatoria de la menor. Pero fíjense que se trataba no de un material pornográfico virtual real, sino de un material pornográfico
artificial construido mediante una aplicación que únicamente tomó una simple foto de la cara, del rostro de esa menor. Es decir, que nunca estuvo desnuda ante una cámara, nunca mantuvo relaciones sexuales con carácter fraudulento con mayores de edad, pero sí se utilizó esa aplicación para la producción de ese material pornográfico. Ahora estamos discutiendo y estudiando algunos perfiles discutidos o discutibles acerca de la calificación de los hechos, si auténticamente eso puede denominarse o no pornografía infantil, porque nunca hubo un desnudo real, sino únicamente subir una foto a una aplicación informática de inteligencia artificial que crea tal desnudo, en la medida en que ese cuerpo no se corresponde realmente con el de la menor. Pero bueno, son cuestiones que estamos discutiendo, perfilando un poquito la calificación de los hechos, ¿no? Donde una vez más, en este caso, a través de aplicaciones de inteligencia artificial, pues a los operadores jurídicos nos pone las pilas o las baterías, como queramos llamarlo, para afrontar nuevos problemas, nuevos desafíos que ahora últimamente en la utilización de los sistemas de inteligencia artificial, de aplicaciones de IA, produce o nuevas formas de delincuencia o nuevas manifestaciones de la delincuencia que exige, yo creo que una respuesta, por supuesto, por parte del Estado, ¿no? Es nuestra responsabilidad, ¿no?, adaptarnos a la evolución de la delincuencia y es nuestra responsabilidad, lógicamente, dar tales respuestas adecuadas a comportamientos que son claramente antisociales y que están perseguidos por el uso de tecnologías punteras como son este tipo de aplicaciones de IA. Antes me refería, hablando de tales aplicaciones, antes me refería al lavado de activos, ¿no? Alguna referencia quería hacer adicional, ¿no? ¿Por qué? Pues lo digo porque como suele ser, claro, los grandes delincuentes, y esto está asimismo asociado, obvio es decirlo, con el crimen organizado, cuando obtienen pingües de beneficios, grandes beneficios, pues necesitan dar salida al mercado ese gran dinero, esas grandes cantidades de dinero que consiguen, ¿no? ¿Esto qué ha producido? Pues ha producido nuevas formas de articulación del blanqueo de capitales, del lavado de activos, ¿no? Una de ellas, que está proliferando bastante, es la captación, ya sea a través de phishing o ya sea a través de la captación mediante anuncios falsos, o por ejemplo anuncios falsos de ofertas de trabajo, ¿no? Donde pues para obtener, ¿qué les digo yo?, la posibilidad de concurrir a una oferta de trabajo, pues te piden el número de tu tarjeta de identidad, incluso una cuenta bancaria donde poder domiciliar una supuesta nómina o el abono de un sueldo o de un pago, dirección postal, es decir, los datos comunes, ¿no?, que da uno cuando empieza a trabajar en un sitio, cuando está rastreando una oferta de un puesto de trabajo. Son múltiples las modalidades en las que se obtienen de una forma fraudulenta tales datos, ¿no? Pero en una de ellas, en esa captación fraudulenta, que como digo puede hacerse por phishing o a través de ofertas falsas de trabajo, donde por cierto además cada vez con más frecuencia el uso de la IA, de la inteligencia artificial, es frecuente porque pues, ustedes lo sabrán perfectamente igual que yo. Yo hoy mismo he tenido que hacer una consulta con mi empresa de telefonía, ¿vale?, relativo al roaming, por un viaje que voy a hacer en los próximos días a Colombia. Y yo no he hablado con una persona, he hablado con un bot, con un sistema de apoyo de inteligencia artificial que me ha solucionado perfectamente mis dudas y con quien he hablado, entre comillas, sobre la duda que tenía acerca de esa consulta, ¿no? Digo que es algo que evidentemente tiene trascendencia también laboral porque afecta lógicamente a la contratación de personas. Cada vez es más difícil, ¿no?, hablar con operadores físicos, ¿no?, con personas físicas cuando se te plantea algún problema con tu compañía telefónica, con tu banco, etcétera, etcétera. Cada vez es más habitual el uso de bots, de estos asistentes virtuales que son igualmente utilizados y diseñados por los ciberdelincuentes para la comisión de sus hechos delictivos a través de phishing o a través de estos anuncios falsos a los que me estaba refiriendo. Lo importante, al grano, ¿para qué utilizan esos datos sensibles que nosotros mismos les hemos suministrado, ¿no?
erróneamente ante la creencia de que estamos ante una institución o persona real y legítima, pues en muchas ocasiones para convertirnos en auténticos muleros bancarios de carácter ciego. Es decir, no sé, alguien podría detectar si ahora mismo en su cuenta bancaria hay un movimiento, una transacción de $2 o de, no sé, de 2 euros o de 10 euros, una cantidad pequeña y simbólica, ¿no? Que además no minora en muchas ocasiones ni siquiera nuestro propio saldo. ¿Por qué? Porque recibimos una transferencia de una cuenta desconocida y asimismo esa cantidad se transfiere a un destinatario igualmente desconocido. Bueno, al fin y al cabo, como no ha minorado mi saldo, esto debe ser algún error bancario, tal, no sé qué. Bueno, pues no somos sino simples mulas bancarias que mediante a través de la captación de datos masivos por parte de los ciberdelincuentes nos está instrumentalizando para la transferencia no consentida de saldos que, como digo, pueden ser simbólicos, pero multiplicados por miles de usuarios en todo el país o en distintos países. Una vez más hago el llamamiento al tema del crimen organizado, pues materializa el trasvase de fondos, un ingente trasvase de fondos con la finalidad del blanqueo, con la finalidad de su lavado, pero que a título de usuario, de simple usuario, pues no te genera a veces ni siquiera un perjuicio con la minoración del saldo bancario correspondiente, sino tan solo, entre comillas, una transacción de recepción y de remisión que ni siquiera tú has consentido ni tampoco has ordenado. Claro, piensen que la fiscalización e investigación de movimientos bancarios se hace prácticamente imposible, ¿no? Se complica muchísimo, porque no es lo mismo, que les digo yo, investigar 20 transferencias que 2.000 transferencias, como es lógico. Y en ese sentido, pues nuevamente hay que hacer referencia a la importancia de la ciberseguridad, que no solo debemos adoptar nosotros por una simple precaución humana, sino también las personas jurídicas con las que contratamos, ¿no? En este caso, entidades financieras que deben tener, lógicamente, sus sistemas de detección de ese tipo de instrumentalización masiva de sus cuentas corrientes para la realización de entradas de dinero y de salidas de dinero hacia, normalmente, paraísos fiscales, ¿no? O cuentas radicadas en paraísos fiscales, ¿no? Fíjense el gran mundo de ciberdelincuentes que tenemos ante nosotros y la inmensidad de los desafíos y retos a los que nos enfrentamos, ¿no? En última instancia, con la proliferación ahora de los sistemas de inteligencia artificial y desde hace ya muchos años, casi un par de décadas, con las primeras cartas nigerianas de las que les hablaba, con esas primeras y toscas manifestaciones de la ciberdelincuencia a través de simples o sencillos correos electrónicos. No sé si me estoy extendiendo mucho, si quieren plantear alguna pregunta, yo estoy abierto. Son muchas las cuestiones que podríamos tratar acerca de la ciberdelincuencia. No quiero que esto sea un monólogo aburrido por mi parte y, por supuesto, estoy abierto a cualquier duda, aportación o crítica que quieran realizar a las reflexiones, ¿no?, que he querido compartir con ustedes acerca de las manifestaciones más contemporáneas de la ciberdelincuencia. No, al contrario, ha puesto en la mesa muchos puntos importantes, que la verdad es que sí es cierto, es un tema bastante extenso, es un tema que nos podríamos quedar aquí las horas estudiándolo, analizándolo y viendo todas esas vertientes que tienen, pero que la verdad es que pues no tenemos ni la menor idea de cómo se maneja. Y usted está dando estas pautas tan importantes, porque sí es cierto, ahorita hablaba de esos cobros que a veces hacen a las cuentas y que sí nos damos cuenta, porque es que es la verdad, sí nos damos cuenta, siempre estamos, yo no compré este juego en tal lado, yo no hice este pago, pero que no les ponemos la debida importancia. Claro. Y que está siendo un delito cibernético. ¿Por quién?
no se sabe. Uy, hasta el pesito, ¿no? En las cuentas ya falta un peso, 2 pesos, no pasa nada. No pasa nada, así es. También por ahí me llamó mucho la atención el caso que hablaba sobre la menor de edad con relación a que se le toma foto de su cara y terminan habiendo fotos de ella desnudas en posiciones sexuales no aptas y todo este tipo de situaciones. Y me recordó mucho que aquí en México, precisamente no hace mucho, se aprobó esta ley Olimpia, que precisamente no fue creada con la IA, pero que sí va relacionada al difundir fotos o videos o alguna cosa con índole sexual que de alguna persona sin su consentimiento, Claro. ¿no? Ujú. Entonces aquí viene un montón de cosas, o sea, sí se está Claro. generando, sí se está viendo que hay una problemática, pero no se está substanciando de la forma correcta. Bueno, aquí también tendríamos que checar, como bien lo decía el doctor, se arma el estudio, se arma la teoría del caso y habría que ver hasta dónde llegó o no a ser delito, porque no fue su cuerpo, nada más fue su cara. Y me hizo recordar el tema de las armas de fuego de juguete. Se subían al típico micro a robar a las personas, a quitarlas, despojarlas de sus pertenencias, por aras del destino, los agarraban y cuando llegaban a la agencia del Ministerio Público, pues resulta que el arma era de juguete. Entonces, pues bueno, no se agravaba el delito por tales situaciones. Más sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por medio de jurisprudencia que el hecho o la amenaza que tenía hacia la víctima, pues era la misma. Y creo que Claro, pues la los investigación mismos, es la misma. así es, entonces yo creo que por los mismos criterios, pues tendría que analizarse esa situación que nada más se ocupó la cara. Al final de cuentas, Fue el un objetivo pues es el daño y es el Así mismo, es. yo considero, ¿no, doctor? Bueno, pues la sentencia, como les comentaba, la sentencia condenatoria, la primera en nuestro país en ese sentido, ya han proliferado algunos casos más, ¿no? Condenó por 2 delitos. Uno, por el delito sexual de difusión de pornografía infantil, algo que a mí me cuesta que me cuesta aceptar técnicamente, ¿no? La calificación, porque ese tipo de delitos están pensados para evitar que los menores se introduzcan en círculos o en circuitos de pornografía, prostitución, corrupción. Claro, aquí la menor jamás estuvo ni de lejos cercana a ningún contexto de estas características, sino que alguien tomó la foto de su cara, a lo mejor ni siquiera era una foto realizada por alguno de los delincuentes que fueron condenados, que eran menores también como ella, dicho sea de paso, y donde pues la finalidad de la norma penal ahí me cuesta ver que se cumpla, ¿no? Aunque efectivamente se aplicó, ¿no? Yo quizás lo veo más por una iniciativa legislativa que tenemos ahora mismo en nuestro país de modificación del Código Penal mediante donde se castiga como delito contra la integridad moral la manipulación de imágenes a través de sistemas de inteligencia artificial. Por primera vez en nuestro país va a haber un precepto penal que haga mención expresa a la utilización de sistemas de inteligencia artificial para la manipulación de imágenes con finalidad fraudulenta, ¿no? Y donde, pues posiblemente, claro, piensen que el daño a la menor, el daño moral que sufrió la menor al ver que supuestamente su físico desnudo andaba en manos de todos, en los celulares de todos sus amigos y conocidos del colegio o de la escuela, posiblemente es por donde esté más el daño real causado mediante el uso fraudulento de estos sistemas de inteligencia artificial, más que por difusión de pornografía infantil, que, como decía, pero bueno, es una cuestión técnica, ¿no? De discusión sobre si existe o no auténticamente una verdadera pornografía infantil. En ese caso, es una mera quimera virtual creada por un sistema, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? Yo no veo ahí el objeto material del delito real, ¿no? Vinculado con un delito sexual, ¿no? De difusión de pornografía. Sí veo el daño moral que se le puede causar a la menor
que cree que su desnudo, que su cuerpo desnuda, que la fotografía de su cuerpo desnudo o en posiciones claramente sexuales anda en manos de cualquier persona. Claro. Y también por Pero ahí, bueno, es una opinión personal. no, Claro, sí, claro. claro. Es que sería un debate bastante grande, porque sí, es cierto, y precisamente como lo comentaba el doctor con relación a las armas, o sea, podemos verlo desde diferentes puntos. A fin de cuentas, la normativa es la que nos marca cómo vamos a encuadrar este tipo de delitos. Claro, Así es. ¿no? Y bueno, cosa que también tocaba y llama mucho la atención, evidentemente que también para todos aquellos que nos escuchan, algo que está muy de moda, la aparte de la situación bancaria, los famosos préstamos. Así es. Los famosos préstamos con intereses altísimos, Altísimos. ¿no? No sé, me prestan. Leoninos, ¿no? Como se dice técnicamente, ¿no? Así es. Así es, esa situación está muy actual. Eh, Sí. ¿Dónde vamos a denunciar? ¿Cómo vamos a denunciar? ¿Cómo se hace este tipo de situaciones? Pues bueno, nos encontramos en un problema porque las fiscalías, a pesar de que ya tenemos, como bien lo dice, un avance con la policía cibernética, lo cierto es que la gente se asusta y hasta ha habido casos que hasta llegan a sus casas, ¿no? Esta Mm. problemática creo que pues sí es incluso a nivel mundial, ¿no? Así es, y más porque ahora estas aplicaciones, porque ya ni siquiera es una institución física a la que puedas asistir y pedir el Sí, préstamo, sino que ya nada más por una aplicación das tus datos erróneamente, porque pues ni siquiera sabes de dónde viene esta aplicación, y das todos tus datos y ya después se convierte en un problema sin fin, en el que hasta acoso recibes, el cobro, amenazas. amenazas, el cobro de cantidades exorbitantes y una serie de problemáticas que vienen a raíz de todo esto, ¿no? Claro, y el origen es la captación fraudulenta de datos sensibles. Por Así eso es. otro ámbito donde en muchas ocasiones las propias entidades financieras insisten mucho a sus clientes es que nunca van a pedir ese tipo de datos sensibles. Así es. Nunca lo van a pedir, ¿eh? Ni a través de SMS, ni a través de correo electrónico, ni a través de llamadas que supuestamente realizan. Pero es verdad, aquí también ha ocurrido, en España, ¿no? De casos donde se han utilizado esos datos sensibles, particularmente, pues, el número de identificación, el NIF, ¿no? El número de identificación fiscal, la dirección postal, falsificación de una nómina o del sueldo que cobras para la solicitud fraudulenta de un préstamo que tú efectivamente no has pedido, ¿no? Y donde se convierte en una auténtica pesadilla, ¿no? En primer lugar, pues intentar demostrar que ese préstamo nunca lo había solicitado, que se trataba de una actividad fraudulenta, delictiva, y que además se hace masivamente. Es algo que últimamente se está detectando también a través mediante la proliferación de estos bots creados mediante sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y donde la captación fraudulenta de esos datos sensibles también se realiza por esa finalidad de perpetración de estafas que afectan en la vida diaria a muchas personas, ¿no? Que ven cómo adquieren una deuda que nunca pidieron y que pesa sobre ellos, y hasta que queda aclarado mínimamente el carácter fraudulento de la solicitud pasa algún tiempo y pasan circunstancias realmente difíciles, ¿no? Como comentabais, ¿no? Incluso de acoso, ¿no? De empresas destinadas al cobro de morosos, etcétera, ¿no? Y donde te sumergen en una auténtica pesadilla hasta que logras demostrar que se trataba de una solicitud fraudulenta, ¿no? Claro. Así es. Pues sí, Adelante. adelante. Y también a mí me llamó mucho la atención entre todo lo que nos explicó acerca de el copiar la voz, porque se me vino mucho a la mente que actualmente muchos de los bancos aquí en México, para poder ver tu estado de cuenta desde tu casa sin necesidad de ir a ver, a pararte al banco, Al tienes banco. precisamente que hacer una llamada telefónica en donde te piden que digas alguna frase específica por voz. Y entonces me Claro. pongo a pensar, ahorita ya, y como nos lo dijo usted,
la inteligencia artificial es capaz de clonar perfectamente tu voz y entonces ya no hay una seguridad como tal en relación a este tipo de manejo que estaban implementando los bancos, ¿no? Exacto, y también otros datos biométricos, como el reconocimiento facial, Así que, es. al que estaban recurriendo últimamente también los bancos y otras instituciones, tanto públicas como privadas. Ya no es decir, precisamente por la proliferación de estos sistemas de inteligencia artificial que los clonan muy fácilmente, ya no es una garantía, ¿no? El hecho de que suministremos nuestra voz, de que suministremos nuestro rostro como un elemento de garantía esencial para evitar comportamientos fraudulentos. Eso ya es parte del pasado. Pues aquí todavía es presente. Los bancos, la mayoría, está pidiendo ese tipo de situaciones. Claro, vamos bajo la misma situación. Pero doctor, vivimos, no necesitamos una legislación específica que se vaya a los delitos de orden cibernético. No necesitamos ello porque, como bien lo dijo, ya es un mundo. Ya es un mundo que está en todos lados. Ya no podemos vivir sin esa parte cibernética. Como usted bien lo dijo, Totalmente. gran parte del tiempo que estamos conscientes, pues nos la pasamos en los dispositivos. Entonces estamos viviendo en un mundo cibernético que, como en todos los tiempos, pues bueno, las comunidades vulnerables pues son los pobres, como siempre. ¿Por qué? Pues porque no tienen ese conocimiento, esa allegada conciencia de interponer una denuncia. De autoprotección, sí. Así es. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? No es una normatividad en específica, como lo mencioné, sino más bien es implementar el contenido de todas nuestras normas jurídicas. Esa opción, ¿no? Esa opción de si se da de manera presencial o si estamos hablando de una manera cibernética. Creo que por ahí va nuestro futuro en este tipo de situaciones, doctor. Totalmente de acuerdo. Y además, fíjese, le voy a apuntar un par de cuestiones que me parecen al hilo de su intervención muy interesantes. En primer lugar, claro, los delincuentes saben cuáles son sus destinatarios más vulnerables. Sobre todo personas que no tienen, como usted ha dicho, ¿no? Por su lamentablemente, ¿no? Déficit formativo, ¿no? Por la clase social en la que se encuentran, que les haga concienciarse acerca de la prevención o de las prevenciones que deben tener, ¿no? Ante posibles comportamientos fraudulentos. Luego también están las personas mayores, eso no hay que olvidarlo. Es otro conjunto, un gran grupo vulnerable al que se dirigen también los ciberdelincuentes, porque no están, como nosotros, ¿no? Mucho más habituados al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? No están tan habituados como nosotros, personas mayores, ¿no? Entonces los ciberdelincuentes saben a quién dirigirse perfectamente, ¿no? Y muchas veces los perfiles de la víctima se buscan precisamente para conseguir muchas más cotas de éxito, ¿no? En la comisión de los ciberdelitos. Pero fíjese, le voy a poner un ejemplo ocurrido tanto en Francia como en España de una extrema vulnerabilidad de personas que son normales. Es decir, si googlean el caso, porque lamentablemente es hasta paradójico o divertido. En España, una mujer fue estafada en más de 100.000 euros cuando creyó estar contactando con un conocido actor, con Brad Pitt, por redes sociales. Naturalmente era un perfil falso que los ciberdelincuentes habían construido y en el perfil pues aparecían fotos del personaje y mensajes que le dirigía personalmente a ella. Yo no sé cuántos de ustedes creería realmente estar hablando de forma real, ¿no? Con un actor de estas características que no sé cuántos miles o millones de fans debe tener por todo el mundo. Pero la señora, tanto aquí como en Francia, se creyó realmente pues que este actor tenía algún tipo de intenciones de entablar una relación sentimental con ella, incluso hasta de casarse,
pero que había tenido o tenía problemas económicos o que iba a ser objeto de una intervención hospitalaria porque salían fotos al respecto en ese perfil falso y cayó en el engaño. Es decir, son casos de una credulidad bueno, aquí estamos discutiendo si esa extrema credulidad debe ser también protegida por el derecho penal o si debe quedar fuera del ámbito de tutela, ¿no?, del derecho penal, sin perjuicio de las acciones civiles indemnizatorias correspondientes, ¿no? Luego se detectó que se trataba de una organización de 7 personas que estaba proliferando perfiles falsos en las redes sociales de actores conocidos por distintos países del mundo y que se dedicaban a esas conocidas como estafas del amor, haciendo creer a los destinatarios de esos mensajes que se encontraban ante un personaje famoso, ¿no? Y donde pues las cantidades estafadas eran realmente astronómicas, ¿no?, en el conjunto de la manipulación de perfiles falsos, ¿no? Entonces tenemos por una parte, o por un lado tenemos grupos especialmente vulnerables, personas mayores o personas con escasa formación tecnológica, y por otro lado personas normales o de una formación normal y de una posición económica a veces media o incluso alta, que caen también en engaños que son realmente burdos y que son grotescos y que prácticamente ninguno de nosotros en su sano juicio estaría en condiciones de considerar como creíble, ¿no? Sí, Pero bueno, claro. son también, como digo, esos retos o esos debates a los que nos enfrentamos en torno a los límites de intervención del derecho penal. Sí, claro. Y la verdad es que nos encantaría seguir aquí en este programa platicando más acerca de este tema porque creo que... Ah, ok, creo que nos van a ampliar un poquito el programa. Magnífico. Muchísimas gracias. Entonces, podemos seguir hablando un poquito más, pero sí nos encantaría que nos diera una conclusión de todo este tema con relación a, pues, el manejo como tal de las normativas, pues, en su ¿Qué caso futuro de, nos espera, no? de España, ajá, el futuro que nos espera y cómo nosotros como sociedad podemos pues mitigar un poco más este tipo de delitos. Sí. Bueno, pues casi a título de algunas reflexiones conclusivas, yo ante todo a los oyentes que lo más importante, Por- igual que en otros ámbitos del derecho penal hablábamos del principio de confianza. ¿Me oyen? sí, Sí, ahí ya lo escuchamos. Perfecto. Igual que en otros ámbitos del derecho penal hablamos del principio de confianza, aquí debe invertirse esa regla general. En materia de cibercontratación o de nuestra navegación por el ciberespacio, hay que desconfiar. Es decir, nuestra actitud tiene que ser siempre de autoprotección, de desconfiar de ofertas que se nos hagan o de datos que se nos soliciten, de verificar por el medio más plausible que sea la autenticidad del interlocutor con el que virtual con el que estamos operando para evitar ser víctimas, ¿no?, de estos ciberfraudes. La primera conclusión es la necesidad de autoprotegernos, ¿no?, como Claro. es natural. Yo antes ponía el acento en el consenso, ¿no?, con familiares, conocidos o amigos, de la palabra clave o de esa palabra de seguridad, cerciorarnos, ¿no?, que realmente estamos con el interlocutor válido, ¿no?, porque efectivamente estamos hablando. En segundo lugar, como es lógico, las empresas tienen obligación a través de sus sistemas de cumplimiento normativo de establecer, y sobre eso ya empieza a haber bastante jurisprudencia en nuestro país, ¿no?, ¿quién responde ante un fraude informático que afecta a mi saldo en mi cuenta corriente y donde yo también he intervenido, ¿no?, suministrando datos, ¿no? Actúo con diligencia. La entidad financiera ha creado sistemas de ciberseguridad en su sistema informático para prevenir esas modalidades de phishing, por ejemplo. Invierte la empresa suficiente en la prevención de esas actividades delictivas. Es decir, esto toca también, ¿no?, algo tan interesante como es el compliance
o la responsabilidad de las personas jurídicas mediante la adopción, ¿no?, de esos sistemas de cumplimiento normativo, ¿no? Y yo, fíjense, voy a abrir un pequeño paréntesis. Lo digo porque hace poco, bueno, hace unos cuantos meses, el CEO de Telegram fue detenido en Francia, ¿no?, durante poco tiempo, ¿no? Pero, claro, ¿por qué fue detenido? Pues porque Telegram es una red social donde manifiestamente se sabe que se instrumentaliza para la comisión de hechos delictivos. Y no simples fraudes informáticos, sino también algunos otros hechos delictivos más graves, como tráfico de drogas, tráfico de armas, etcétera, ¿no? Sí. Es decir, también hay que incidir en la responsabilidad que tienen, ¿no?, las instituciones, tanto públicas como privadas, en la inversión en elementos de prevención de estos hechos delictivos. Tercera conclusión que yo diría, o que yo sentaría, la necesidad de que exista una mayor especialización. Fíjense, en España y en la mayoría de los países de Europa, la cifra de solución satisfactoria de homicidios o de asesinatos alcanza casi el 80%. Es decir, que son resueltos satisfactoriamente, identificados los culpables y condenados a través de sentencia firme, ¿no? En los ciberdelitos ese porcentaje se invierte. El 80 y tantos % de los ciberdelitos que se cometen quedan impunes. ¿Esto qué revela? Revela claramente una insuficiencia del sistema en su conjunto para la investigación y persecución de este tipo de hechos delictivos. Ciertamente que la globalización de la ciberdelincuencia es un elemento característico de muchos de estos delitos, de muchos de estos ciberdelitos que se cometen, pero es responsabilidad de nuestra clase política cerrar y sentar los instrumentos internacionales de cooperación necesarios que sean lo suficientemente eficaces, sobre todo en el intercambio operativo de información para la investigación y enjuiciamiento de estos hechos delictivos. En el caso de Europa, pues se han creado unidades de colaboración especializada en ciberdelitos, y yo creo que sería adecuado que en América, con carácter general, en Centroamérica o en Sudamérica, se hiciera lo mismo, ¿no? Es decir, elementos, o sea, grupos de colaboración de carácter internacional de naturaleza operativa, donde el dato que necesito para saber dónde está radicado dicho servidor me lo suministres en menos de 24 horas y con agentes que estén en contacto. Cuando me refiero a agentes policiales, pero también de la Fiscalía, es decir, que esas unidades no sean solo de colaboración policial, sino también de colaboración entre la Fiscalía o entre fiscales, como impulsores de la acusación pública, o de jueces y magistrados como enjuiciadores de los hechos delictivos, ¿no? Y eso exige formación y especialización. Exige formación y especialización en el sentido de, evidentemente, no abandonar la investigación y persecución de los delitos clásicos a los que antes hacía referencia, sino de crear unidades especializadas o jueces especializados, algunos de ellos los tenemos nosotros ya aquí en España, en delitos informáticos. No sé si el futuro será la creación de una línea de especialización en el enjuiciamiento de tales hechos, pero a la vista de que más del 80% de los ciberdelitos quedan impunes, desde luego la ciudadanía debe exigir, ¿no?, que esos porcentajes se reduzcan notablemente para ver satisfechas sus expectativas de justicia, ¿no?, como es natural. Sin olvidar, ya lo he dicho antes, que la globalización de la ciberdelincuencia es lógicamente un obstáculo en la persecución, pero ahí está el reto, es decir, que nuestra clase política, lógicamente, pues se involucre en la creación y ratificación de instrumentos internacionales de colaboración que sean realmente eficaces en la lucha contra la ciberdelincuencia, porque no es admisible esas cotas de impunidad en delitos que, hay que decirlo también, alcanzan ya más de un 30% de la totalidad de los delitos que se cometen, al menos en nuestro país. Las cifras que estamos manejando son ya del 35% de las denuncias que se interponen en nuestro país. Sigue habiendo un 65% de delitos clásicos, de delitos que podríamos llamar presenciales, pero el crecimiento exponencial de las denuncias por ciberdelitos
es clamoroso, ¿no? Y por lo tanto exige una respuesta contundente por parte de nuestras autoridades y particularmente de nuestra clase política. Muy bien. Nos ha dado toda una cátedra. Así es. Bueno. No. Muchas gracias. No, reiteramos, nos tenemos que acostumbrar al mundo cibernético, ¿no? Y como tal, amoldar nuestro derecho a dichas necesidades. Es muy cierto, el gobierno tiene que, parte de su política criminal, se tiene que tomar en cuenta este punto, este tema, como prioridad. Urge regularizar muchísimas situaciones, porque estamos cayendo, cada día caemos más. Eso es muy cierto, muy analítico. Así es. Perdón, adelante. No, únicamente ratificar, ¿no? Lo que acaba de decir el doctor Andrade, ¿no? Es decir, es que es urgente porque, fíjense, cuando estuve en México en la jornada sobre criptomonedas, donde acudieron, ¿no?, a la misma víctimas o un grupo de víctimas de las estafas piramidales, lo percibí perfectamente. Quiero decir, es que son nuestros ciudadanos los que están siendo objeto de este tipo de delitos y los que reclaman justicia y una intervención rápida y eficaz de nuestro sistema de justicia para, lógicamente, dar respuesta, ¿no?, a sus pretensiones de tutela judicial efectiva, ¿no?, que es un derecho fundamental al que todos los justiciables, ¿no?, lógicamente reclaman. Sí, claro. Y pues ahora sí ya se nos fueron otra vez volando estos 10 minutos que nos extendimos. La verdad es que mucho. Es un placer escucharlo, es un placer estar platicando aquí con usted. Nos dio y nos puso muchas ideas sobre la mesa que la verdad es que sería importante que aquellas personas que nos ven identifiquen, estudien y analicen, porque pues es la parte de hacer ese pequeño cambio, ¿no? Sí. Nosotros somos Corporativo Jurídico Andrade Asociados, nos encuentran en nuestras redes sociales de Facebook como Búho Andrade o Corporativo Andrade y Asociados. También estamos en Twitter con las mismas, con los mismos nombres, y en YouTube. Pronto nos estaremos saludando con el doctor. Así es, ojalá y luego tengamos el honor de verlo allá en España, porque nos invitaron al 5º Congreso contra la Violencia, entonces por allá vamos a estar en España, ojalá tengamos la oportunidad de poderlo saludar. 2 días. Con tiempo podemos hasta organizar algo en la Universidad de Granada. Claro que sí, muchísimas gracias. Son los días 23 y 24 de octubre de este año. Así muy bien. Es. Y pues sin estamos más. En contacto entonces. ¿Perdón? Digo que estamos en contacto entonces. Claro que sí, claro que Gracias. Sí. Y pues sin más, les agradecemos a todas aquellas personas que cada 8 días ahora nos acompañan y están aquí pendientes de todos estos temas que tratamos de plantear en su programa Acción o Omisión Penal, y nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Todo un honor haberlo tenido con nosotros. Es un placer haberle saludado de nuevo y poder compartir mis reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Adiós. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio.